Bueno, continuamos con esta serie de videos de circuitos digitales y pues lo que nos queda ya es ver la parte de álgebra como tal, o sea, algo de operaciones ya matemáticas, cómo expresamos, o sea, cómo tenemos ya expresiones como tal verdaderas con lógica y pues al final cómo trabajamos con esto. Vamos a ver que pues el álgebra de Boole pues es realmente simple y pues el álgebra de Boole o Boole, como lo quieran ver, pues simplemente estudia álgebra pero para números booleanos o pues para números, eh, nuestros números pues como tal unos y ceros binarios, ¿sí? Entonces vamos a ver que realmente el álgebra de Boole lo que hace es estudiar variables, operaciones y expresiones lógicas. La parte es lógica, ¿sí? Cuando hablamos de lógica ya recordemos que estamos hablando solo de valores, o sea, de variables que toman valores 0 y 1, ¿sí? En este caso de la lógica, pues, de la lógica que estamos trabajando. Existen otras lógicas por si acaso, pero pues no la cubren este curso. Por ejemplo, la lógica difusa en donde ya hay más valores, pero para la lógica que nosotros estamos trabajando solo hay valores verdaderos o hay falsos. Entremos un poco más en detalle en todo este cuento y pues entremos a ver realmente qué quiere decir cuando trabajamos con expresiones lógicas. Para hablar de expresiones lógicas realmente debemos hablar de proposición. Debemos definir qué es una proposición. Una proposición pues simplemente es una frase u oración que puede ser verdadera o falsa. ¿Qué quiere decir eso? O sea, son frases que yo digo, pero que cuando yo las escucho puedo determinar si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, si yo digo el agua moja, pues el agua moja es una cosa que puede ser verdadera o puede ser falsa. En nuestro mundo, el agua moja. Eso no quiere decir que siempre el agua moje, ¿no? Pero en nuestro mundo por lo menos es así. Entonces esta proposición, pues para nuestro mundo sería verdadera. ¿Sí? El agua moja. Por ejemplo, no sé, el lunes hizo sol, sería otra proposición, cosas de estas. Pero ejemplos de no proposición, pues ¿cuáles serían? El sol, por ejemplo, si yo coloco el sol, pues esto pues no es una proposición, porque yo no puedo decir si el sol, o sea, esa frase, el sol, es verdadera o es falsa. Es simplemente una oración, bueno, no sé, pero no es verdadera ni es falsa. O sea, no se puede afirmar que sea verdadera o sea falsa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, no sé, eh, mm, Carlos es alto, pues esto puede ser o verdadero o puede ser falso. ¿Sí? Por eso entonces esta sí sería una proposición, ¿sí? Pero esta de acá del sol no sería una proposición. Otro ejemplo de no proposición, salto o yo salto. Bueno, yo salto podría ser verdadero o falso, pero si digo simplemente salto, pues salto no sería nada, ¿sí? O no sé, las casas verdes, pues esto tampoco es una proposición porque no puedo determinar si eso es verdadero o es falso, ¿sí? Pero si yo digo las casas de mi abuela son verdes, por decir alguna cosa, pues eso sí es una proposición porque yo puedo determinar si es falso o verdadero. Entonces, el álgebra de Boole trabaja es con proposiciones, ¿sí? Y las proposiciones al final son expresiones lógicas. O sea, una proposición es una expresión lógica, una expresión que yo puedo decir si es verdadera o es falsa, ¿sí? Entonces, nuestra álgebra de Boole lo que hace es trabajar con esas proposiciones. Vamos a ver que todo lo que nosotros hacemos en nuestro curso de digitales se basa en eso, o sea, se basa en expresiones que sean lógicas, o sea, que al final puedan ser verdaderas o puedan ser falsas, o sea, que al final puedan tomar el valor de 1 o el valor de 0 desde nuestra lógica. Veamos entonces qué tiene el álgebra de Boole. Por un lado tiene pues unos postulados que simplemente son nuestras operaciones o pues si lo vemos simplemente son nuestras compuertas que ya vimos, ¿sí? Ya tenemos, por ejemplo, la AND, la OR y la NOT, que son las generales, o sea, las básicas, como las primarias, ¿sí? Y si vemos, pues lo que tenemos es una serie de enunciados, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0, 1 por 0, 0, ya sabemos, y pues 1 por 1, 1. Esta es pues lo que habíamos definido como AND, pues la misma tabla de verdad expresada ya en forma matemática, pero es la misma tabla de verdad de la AND. ¿Sí? Asimismo tenemos la OR, pues sí, 0 más 0, 0, ya sabemos, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y ojo con esta, 1 más 1, 1. Recordemos que estamos hablando de números binarios, ¿sí? Entonces, pues en el caso de los números binarios, oye, al final de expresiones lógicas, sí, cuando yo digo una cosa verdadera y otra cosa verdadera, perdón, pues simplemente
ya con que una de ellas sea verdadera, pues ya será verdadero, entonces pues esto también se cumple, pero ojo que el más, pues no es tan intuitiva como es el más, pues en los otros números, pues en los números pues decimales y cosas de estas, y en nuestra álgebra normal. Por otro lado tenemos el NOT, pues ya lo tenemos aquí, 0 igual a 1 y pues 1 igual a 0. Listo. Yo creo que no tiene ningún problema, o sea, 0 negado es 1 y pues 1 negado es 0. Listo. Esto ya lo habíamos visto, simplemente es otra forma de expresar nuestra AND, OR y NOT. Pero por otro lado tenemos las propiedades como tal, ¿sí? Observemos que estamos involucrando X. No me gusta trabajar mucho con X, pero pues esto lo estoy sacando de otra literatura en donde utilizaban el X. Yo habría preferido utilizar A, B o cosas de estas. Si vemos, esta X en este caso ya es una variable, ¿sí? Una variable que es lógica. Entonces, o que X o cualquier tipo de letra que coloquemos acá, pues simplemente será una variable. También podríamos decir que esto es una proposición, ¿sí? O sea, X podría representar una proposición. Por ejemplo, X podría decir representar el agua moja, ¿sí? Entonces, si yo tengo algo que es falso y lo multiplico por cualquier proposición, así sea verdadera o sea falsa, pues siempre va a ser falso. Eso ya lo sabemos, viene de la definición del AND. Asimismo, ¿sí? Si yo multiplico algo o yo pues le hago una AND a una proposición, ya sea verdadera o falsa, con el 1, pues simplemente vamos a volver a obtener la misma proposición o la misma variable lógica, como lo queramos ver. Estas yo creo que no tienen ciencia, de todos modos pues se las dejo de inquietud, que las revisen y las vean bien. Por otro lado tenemos las del OR, lo mismo. Si yo tengo una variable cualquiera y le sumo 0, pues obtengo la misma variable. Podemos verlo como la suma pues de nuestra álgebra normal, pero pues cuidado que de todos modos esto no es una suma, sino que es una OR, ¿no? Pero pues obviamente si está con 0 pues no pasa nada. Asimismo si lo tengo con 1, pues de una obtendré el 1. Por otro lado, si combinamos ya las dos, el AND y el NOT, pues tendríamos estas de acá, 1 más X, esta de acá. Si multiplicamos X por X, pues simplemente obtendremos X. Esta no tiene, pues no tiene ciencia, o sea, como es la una y la otra, pues serán 0 o serán 1 las dos, o sea que no pasa nada. Pero si la tenemos con la negada, siempre será 0. Ojo con eso, ¿sí? Si multiplicamos una variable lógica por ella misma negada, pues siempre será 0, porque la AND solo necesita que las dos sean 1 para que funcione. Y pues si la una está en 1, la otra estará en 0, si la otra está en 0, la otra estará en 1, siempre será 0. Pero si la sumo, ¿sí? Si la sumo obtendré siempre la misma, ¿sí? O sea, si yo tengo una variable que es verdadera y le sumo otro verdadero, le hago una OR verdadera, pues será verdadero. Y si es falsa, pues con ella falsa, pues dará falsa otra vez, o sea que también se cumple. Lo mismo con negado, ¿sí? Ojo con esta con negado, que también nos dará siempre 1, bien importante. Y pues aquí ya seguimos pues viendo más operaciones. Tenemos conmutativa, la conmutativa x por y igual a y por x, lo mismo. Acá también funciona con la suma, ¿sí? Y pues ya vemos la distributiva, que podemos multiplicar esta por esta, más esta por esta, está aquí, ¿sí? Y pues al revés también lo podemos hacer, ¿sí? Esto es todo, ¿sí? Asociativas y ya. Recomiendo que revisen sobre todo estas últimas, no estoy hablando, me estoy quedando ya con poco tiempo y no quiero pues hacer otro video solo para esta parte. Entonces pues recomiendo que lo revisen bien, o si no pues lo hablamos ya en clase. ¿Listo? ¿Qué más podemos hablar? Pues podemos hablar del álgebra de Boole, obviamente ya de teoremas como tal. Por un lado pues estábamos hablando de acá, ¿sí? De propiedades del álgebra, pero pues ya podemos hablar también de teoremas. Estos teoremas son bien importantes porque son nuestros teoremas con los que trabajamos y al final podemos resolver cualquier tipo de ejercicio, ¿sí? Pues ¿qué teoremas tenemos? Estos que están aquí, los más importantes, estos de aquí, ¿sí? Estos de aquí son los más importantes, ¿sí? Vamos a ver más allá, pues que con esto casi que trabajamos todo, o sea, con el teorema 7 y con el teorema 8, ¿sí? Y pues ese teorema, observémoslo por acá, que lo teníamos por acá, perdón que esto por acá en el tema del curso no, si lo vemos, al final ese teorema es el teorema de Morgan, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? El 7 y el 8, si no estoy mal en números, ¿sí? El teorema 7 y el 8, pues simplemente son el teorema de Morgan. De resto los otros pues ya casi que los teníamos, ya venían de las propiedades que habíamos trabajado, pero estos sí son relativamente nuevos y esto nos permiten de otra forma resolver pues bastantes problemas con álgebra. Observemos el primero. Si yo tengo una OR y la niego, es lo mismo que tener una multiplicación o una AND de las variables negadas. Ese recomiendo que lo averigüen, ¿sí? O
sea, que lo tratemos de entender. Y por otro lado tengo el contrario, ¿sí? Que si tengo la AND negada, es lo mismo que tener la OR, pero con de los complementos. Esos dos quedan ahí para que los trabajen, ¿sí? Estos son los más importantes, ¿sí? Y por si acaso, pues estos son los que definen Morgan. ¿Mm? Listo. Vamos entonces a ver ejemplos. Y yo creo que con esto trabajamos un poco, o sea, se entenderá un poco más. Yo tenía un ejemplo por aquí ya preparado. Cuadrémoslo. Entonces supongamos que yo tengo A, que es pues cualquier variable lógica, más B, ¿sí? Más, y entre paréntesis tengo A por B, y todo esto más 1. ¿Sí? Supongamos que tenemos esta expresión. Es una expresión lógica, ¿sí? A más B más A por B más 1. Observemos que tenemos. Tenemos A por B más 1. Si miramos A por B más 1, al final este A por B pues nos va a dar cualquier cosa, no sabemos. Supongamos que nos va a dar un C, ¿sí? No nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque si observamos, sabemos que cualquier variable o cualquier expresión sumada a 1 nos va a dar 1, o sea, con OR 1 siempre da 1, o sea que esto de aquí al final, todo esto será 1, o sea que esto al final va a ser igual, no me quiere marcar acá, va a ser igual a A más B, pero esta expresión de acá será 1, ¿sí? Espero que sea claro, ¿sí? Y al mismo tiempo, si vemos, pues podemos volver a utilizar esta misma de aquí, el teorema 6, en este caso, y si vemos, pues esto es otra expresión que podríamos llamarla todo esto junto. Podríamos decir que esto es D, por ejemplo, ¿sí? Y si tenemos D más 1, pues sabemos que eso da 1, o sea que al final esta expresión siempre dará 1. Lo que tenemos aquí entonces es una expresión que siempre valdrá 1, sin importar los valores de A, B, de A y B, ¿sí? Sin importar los valores de A y B, siempre será 1. ¿Por qué? Porque tenemos esta hora acá. Asimismo podemos hacer cualquier tipo de ejercicios, ¿sí? A ustedes les quedaría de tarea de pronto trabajar este A por B por 1, ¿sí? Encontrar a cuánto equivale esto, ¿sí? Y podríamos hacer uno un poco más interesante, demos este como 1, 2, demos uno de A por B por 1 más A por B más 1, pero pongamos esto así. Listo, a ustedes les quedaría entonces ese de tarea, encontrarlo, y pues así pueden inventarse los que quieran, ¿no? No me gusta dejar demasiados ejercicios, me gusta más que las personas, ellas mismas, pues se pongan problemas y pues vayan entendiendo este cuento. Por el momento eso es todo, ¿sí? Eso es lo que cubre esta parte del curso. Hablamos en la próxima clase, y pues ahí ya espero que lleguen con dudas, y pues eso es lo que tendríamos para el siguiente examen. No es más, muchas gracias, que esté muy bien.